En el video de hoy vamos a desarrollar el siguiente problema. Este ejercicio es sobre el tema de torres de enfriamiento. El enunciado nos indica lo siguiente. Calcule la altura de una torre de enfriamiento para enfriar 2,427 kilogramos sobre segundo metro cuadrado de agua desde 45,3 grados Celsius hasta 30,4 grados Celsius. Se alimenta en contracorriente 1,271 kilogramos sobre segundo metro cuadrado de aire, que se encuentra a una temperatura de 27,3 grados Celsius y una temperatura de rocío de 12 grados Celsius. La presión de operación es 540 milímetros de mercurio y se ha estimado que el coeficiente global volumétrico de transferencia de masa es 3,978 por 10 a la menos 5 kilomol sobre segundo metro cúbico milímetro de mercurio. Bien, vamos a comenzar representándonos gráficamente lo que sería este equipo, una torre de enfriamiento que nos indica que es en contracorriente. Continuamos extrayendo los datos que nos brinda el enunciado. Nos indica que el agua ingresa, en este caso agua caliente, por eso está con un color rojo, ingresa a 45,3 grados Celsius y se lo enfría con aire hasta los 30,4 grados Celsius. La parte más baja representamos el punto 1 y la parte más alta como el punto número 2. Caso contrario con el aire, que ingresa a temperatura ambiente de 27,3 y una temperatura de salida que no se nos brinda en el enunciado, pero asumimos que es mucho mayor a la temperatura de entrada en el punto 1. ¿Qué más nos dice? Nos da lo que es L, el flujo superficial del agua, y G, el flujo superficial del aire. Se nos brinda la temperatura de operación, 540 milímetros de mercurio, y el KGA en este caso sería nuestro coeficiente global volumétrico de transferencia. Como nos indica calcular la altura de la torre, nuestra ecuación de partida es la siguiente. Z, nosotros simbolizamos altura de la torre. H o G, que sería la altura de unidad de transferencia en metros. Este recuadro en color naranja. H o G es igual a todo esto. Y el N o G, número de unidades de transferencia, que es igual a todo esto, nos da un valor numérico simplemente sin unidades, valor adimensional. Para partir podemos indicar que el HOG ya lo tenemos calculado prácticamente, ya que tenemos el flujo superficial del aire, el peso molecular del aire, el KGA y la presión de operación. Simplemente es reemplazar y calcular esta operación algebraica. El reto está en el NOG, ya que esta integral pues podemos desarrollarla mediante la integración numérica por puntos, usando el método de trapecio, Simpson un tercio y otros métodos de integración numérica que conozcan. Para el NOG en específico vamos a necesitar lo que es la entalpía en este punto y la entalpía en el punto de salida del aire. Bien, vamos a calcular esas entalpías. Lo primero es llevar cada una de estas temperaturas a sus absolutas Kelvin. Usando esta ecuación podemos comenzar con el cálculo de la entalpía. El calor sensible tiene su propia ecuación, lo pueden calcular de manera independiente o reemplazándolo aquí en esta ecuación de la entalpía. La temperatura de entrada del aire lo tenemos, la temperatura de referencia tenemos y el lambda de referencia a esta temperatura también lo tenemos de dato. Aquí lo que nos faltaría sería la humedad en el punto 1 y el calor sensible. Bien, si quieren ver el cálculo de la humedad, pues tenemos otros videos más a detalle. Los invito a que vayan a verlos para hacerlo más rápido. Para el cálculo de la humedad
como nos brindan la temperatura de rocío, que sería la temperatura de saturación, simplemente hallamos su presión de saturación a esta temperatura con la ecuación de Antoine, Harlacher u otras ecuaciones de presión de vapor que se conozcan. Como estamos en el punto de saturación donde existen fase líquido y vapor, la presión parcial de vapor se iguala a la presión de saturación. Como la presión parcial de vapor es lo que necesitamos para el cálculo de la humedad absoluta en el punto 1, esto ya estaría prácticamente calculado, porque el peso molecular del agua lo tenemos de dato y el peso molecular del aire de igual forma. Deberían obtener este resultado aproximadamente. Reemplazamos el calor sensible directamente en la ecuación de la entalpía. Proceden a reemplazar, deberían obtener este resultado. El Cp del aire y el Cp del vapor lo tienen en tablas. La humedad ya lo acabamos de calcular. El Cp del agua en este caso está en fase vapor. La capacidad calorífica en el cálculo del calor sensible del agua está en fase vapor. Tengan cuidado con eso y no coloquen en la capacidad calorífica del agua pero en fase líquida. No vayan a confundirse. Multiplicado por la humedad, que ya lo calculamos, por la temperatura del aire a la entrada, 300,45 Kelvin, menos la temperatura de referencia, 273,15, más el lambda de referencia. Aquí los voy a dejar el link para que vayan a ver el video en la parte superior. Hay un video específico para que vean de dónde y por qué salen estos valores por la humedad en el punto 1. Reemplazado todo, pues ya les había mostrado, deberían obtener esto. Y teniendo la humedad y la entalpía en el punto 1, nos queda calcular la entalpía en el punto número 2. Lo podemos hacer con esta ecuación. Les recomiendo que vayan guardándose cada una de estas fórmulas en su formulario. L tenemos de dato flujo superficial del agua. El Cp del agua, la capacidad calorífica en este caso, se va a trabajar en su fase líquida. A diferencia del calor sensible, donde la capacidad calorífica se trabaja con la fase vapor. Pero en este caso vamos a trabajar con la capacidad calorífica en fase líquida. No vayan a confundirse, se los recalco. G, el flujo superficial del aire. TL2, temperatura del líquido a la entrada. Menos TL1, temperatura del agua a la salida. Más la entalpía en el punto 1. Habíamos calculado previamente la entalpía. Reemplazando esto, pues van a obtener un valor de 178,091 kilojulios sobre kilogramo de aire. Las unidades: kilogramos de vapor sobre kilogramos de vapor, segundos sobre metro cuadrado, segundo por metro cuadrado. Simplificamos Kelvin con Kelvin. Aquí en esta parte nos va a quedar kilojulios sobre kilogramo de B, y en la otra parte de la suma kilojulios sobre kilogramo de B. Son coherentes las unidades, ¿no? Vamos a dejar esto aquí arriba y posteriormente pasamos al cálculo del HOG. Este cálculo es simplemente algebraico. Reemplazan flujo superficial del aire, peso molecular del aire, el KGA tenemos de dato y la presión de operación también tenemos de dato.
Este resultado nos queda con las unidades de metro. Ahora vamos a verlo. Kilogramos de B con kilogramos de B, kilomol con kilomol, segundo con segundo, metro cuadrado con metro cúbico, milímetro de mercurio con milímetro de mercurio. Pues efectivamente sí nos queda en metros. Ya tenemos el H o G. Vamos a hallar ahora pues el N o G, es lo último que nos queda. Para esto vamos a desarrollar la integración numérica de Simpson 1/3. Lo primero es generar la tabla de valores. Aquí lo tenemos. Les recomiendo hacerse esta tabla por si no cuentan con programas para estos cálculos. Lo más recomendable es hacer con 5 puntos, ya que es digamos un valor óptimo, porque si lo hacen con 7 van a tardar muchísimo más. Es más exacto, pero es más moroso. Lo óptimo es 5 puntos. Es lo que vamos a aplicar ahora. La primera columna, la enumeración. Esto es por gusto personal. La segunda columna, la entalpía, donde el primer valor siempre es la entalpía en el punto de entrada del aire, y el valor número 5, o en este caso el último, la entalpía en la salida del aire. Otra constante también es la temperatura en grados Kelvin. La temperatura en el punto 1 es la temperatura del agua a la salida, y la temperatura en el punto 5 es la temperatura del agua a la entrada. Estos 4 valores siempre van a estar de entrada, no se van a modificar. La temperatura ya vamos a ver por qué un poco más adelante. Ahora vamos a desarrollar esta primera columna para ver cómo se lo hace. Nuestro objetivo es llegar a esto, ¿no? Es lo que nos pide nuestra integral. Comenzamos con la primera columna, donde el primer cálculo que van a hacer es el de entalpía, que es igual a la entalpía en el punto 2 menos la entalpía en el punto 1 sobre 4. ¿Por qué 4? En realidad esto es n menos 1, pero como vamos a trabajar con 5 puntos, 5 menos 1 me da 4. Por eso es que está 4 directamente anotado como fórmula directa. Si van a trabajar con 5 puntos, esta es la fórmula directa, para que no se vayan confundiendo. Ya les dije que les recomiendo trabajar con 5 puntos. Teniendo el delta entalpía, vamos a irlo sumando a cada uno. Vamos a empezar sumando desde este primer valor, 58,963 más el delta entalpía, 28,782. Esto es igual a 88,745. Este valor obtenido es la que va a la segunda fila de las entalpías. A la tercera fila, para encontrar este valor, hay que volver a sumar a esta. Aquí tenemos el ejemplo. 88,745, el valor anterior, más nuevamente el delta entalpía, 29,782, nos da un resultado de 118,527, y es el tercer dato de la entalpía. A este nuevamente lo vuelven a sumar el delta entalpía y van a obtener 148,309. Lo vuelven a sumar el delta entalpía y van a obtener 178,091. Así es como se obtienen los valores de la primera columna. Vamos a pasar a los siguientes. La tercera columna obedece a la siguiente ecuación. La temperatura asterisco, G lo tenemos de dato, L también, Cp del líquido de igual forma, lo podemos encontrar en tablas. La entalpía, que es lo que vamos a ir variando, la entalpía en el punto 1, que se mantiene constante, y la temperatura del líquido en el punto 1 también se mantiene constante. Lo que vamos a ir variando para cada punto es la entalpía. Para esta temperatura usamos esta entalpía. Para esta otra temperatura, esta entalpía.
Para la tercera, la entalpía 3, para la cuarta, la entalpía 4 y para la quinta, la entalpía 5 y así. Aquí tenemos un ejemplo. Esto es para la segunda entalpía. Reemplazan el flujo superficial del aire, el flujo superficial del líquido, el Cp del líquido. La segunda entalpía, 88,745. Aquí está. Menos la entalpía 1, 58,963. Esta entalpía se mantiene constante. Más la temperatura 1, TL1, 303.55, que se mantiene constante. Este es el resultado de la temperatura asterisco número 2. Esta. Y así pueden ir haciendo para cada una, verificando si son correctos. Pasamos a la columna 4. Esta columna es simplemente las presiones de saturación a estas temperaturas. Lo pueden hacer para cada temperatura utilizando la ecuación de Antoine o cualquier ecuación de vapor. Aquí los realizamos con estas constantes: la temperatura en grados Celsius y la presión en milímetros de mercurio. Pueden usar las constantes temperaturas en Kelvin, presión en kilopascales, siempre y cuando no vayan a mezclar constantes con las unidades de temperatura y presión. Calculan para cada punto. Este, por ejemplo, es para el punto número 1. La temperatura se lo convirtió a grados Celsius, que serían 30,4 para el punto 1, y la presión de saturación 32,565. Esta presión, la presión asterisco. Y así para cada uno deben ir calculando a estas temperaturas. En los videos de humedad les muestro a detalle cómo hacer estos cálculos de presión y temperatura de saturación. Les recomiendo que vayan a verlos. Para la siguiente columna, que es la humedad asterisco o humedad de saturación, se lo calculo con la siguiente fórmula, pues la de la humedad que ya conocemos. Simplemente una vez sacado las presiones a estas temperaturas, se va variando, ¿no?, las presiones para cada punto. Para la humedad 1, estas presiones, aquí lo tenemos de ejemplo para el punto 1. Para la humedad asterisco 2, pues trabajamos con esta presión. La humedad asterisco 3 con la presión 3, humedad asterisco 4 con la presión 4 y la humedad asterisco 5 con la presión 5. Es eso lo que debemos ir variando en esta fórmula y verificando cada punto. El siguiente cuadro, que es del calor sensible, es opcional. Lo pueden calcular así de manera individual o directamente reemplazarlo en la ecuación de la entalpía, como lo hicimos en este caso. Este es el calor sensible, reemplazado directo. Cp del aire más el Cp del agua, pero este Cp es en fase vapor, no se olvide. Por la humedad, estas serían las humedades que vamos a variar para cada punto. Para la entalpía 1, la humedad 1. Para la entalpía 2, la humedad 2. Para la entalpía 3, la humedad 3. Y para la entalpía 4, la humedad 4. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es para la entalpía 1. Se reemplazó la humedad 1. Otro punto que me olvidaba es el cambio de las temperaturas asterisco. Temperatura 1, 303.5. Hay que ir variando también esta temperatura. Para la primera temperatura, para la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Hay que ir variando la humedad y la temperatura para cada punto y verifican los resultados. Estos son los que yo obtuve. Finalmente, llegando a la última columna, utilizamos la misma ecuación que se muestra aquí. Vamos a ir variando lo que es la entalpía asterisco, esta, y las entalpías que calculamos con el delta entalpía, estas. Tenemos un ejemplo para la fila 1, 132.638, que corresponde a esto, menos 58,963, correspondientes a esta columna, todo dividiendo a 1 y obtienen este valor, 0,0136. Para la fila 2 sería lo mismo, ¿no? 162,579 menos 88,745. El resultado sería este, ¿no? 0,0135. Y así se obtiene todos los valores de la última columna. Hay que ir variando para cada punto, ¿no? Para el 3
Usamos esta, para el 4 esta, y para el 5 esta menos esta. Van a corroborar estos valores y si tienen alguna duda pueden hacer sus consultas en los comentarios, yo los voy a estar respondiendo. Completado nuestra tabla, que es lo que estábamos buscando, ¿no? Desde un principio. Vamos a hacer un poco de espacio para hacer la integración numérica. Nos quedamos con la tabla de datos que calculamos, el delta entalpía que lo vamos a necesitar, el HOG que ya calculamos y pues les había mencionado ya que vamos a utilizar la integración numérica de Simpson 1/3 para 5 puntos. Esta es la ecuación que vamos a utilizar de Simpson 1/3 para 5 puntos. Les recomiendo apuntárselo en sus formularios. Delta entalpía lo tenemos sobre 3 multiplicado, vamos a trabajar con esta columna. Esto sería F1, F2, F3, F4 y F5. Simplemente queda reemplazar. F1 más 4 veces, F2 más 2 veces, F3 más 4 veces, F4 más F5. Reemplazamos en cada punto el valor que corresponde. Deberían introducir a su calculadora desde aquí, ¿no? Todo esto. El resultado es el NOG 1.422 adimensional. Y bien, pues esto es prácticamente todo el ejercicio, ¿no? Ya tenemos todo para determinar la altura, el HOG y el NOG. Reemplazamos simplemente en la ecuación de la altura de torre. Van a obtener un resultado próximo a 2,904 metros, que sería la altura de la torre para esos flujos que se nos da. Recalco que se guarden las fórmulas y lo más importante es generar esta tabla. Si no cuentan con programas para este desarrollo, 5 puntos son más que suficientes. Si quieren hacer con más es posible, pero como ven es un cálculo moroso hacerlo manualmente. Espero que este video les haya sido de gran ayuda. Cualquier pregunta, duda, en la caja de los comentarios, por favor, los estaré respondiendo. Y nos estamos viendo en un próximo video.